Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia. Hola, ¿cómo están? Otra jornada más de Café con Luber. Seguimos en pandemia, seguimos cuidándonos y quedándonos en casa. Y bueno, estuvimos escuchando en la continuidad informativa de Radio Sónica todas las noticias sobre las situaciones de salud. Pero hoy en nuestro programa te proponemos pensar un poquito también por qué sucedió esta pandemia y pensar después de la pandemia. Son muchos y muchas los invitados, invitadas que pasan por nuestro programa de Café con Luber hablando de temas ambientales, pero hoy tenemos el gusto de tener a dos queridos amigos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que han hecho un trabajo encomiable, como siempre, y nos han enviado el nuevo informe ambiental 2021, que acá tengo en mi poder. No sé si sale bien con esto de internet y la transmisión, ahí creo que sale. Y bueno, después si no se los ponemos en tapa online y en las redes sociales, pero es muy importante que puedan descargar este informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que habla de la pandemia y la crisis ambiental como dos caras de una misma moneda. La urgencia de pensar nuevas formas posibles de relacionamiento con la naturaleza. Este va a ser el tema principal de nuestro programa de hoy y después al final te contamos cómo sigue nuestro proyecto de mujeres cuidadoras a una ciudad que nos cuide a todos, y te contamos también cómo sigue nuestra campaña de agua para la vida. Así que bueno, si nuestro equipo técnico así lo dispone, vamos con esta musiquita a nuestro bloque de ecofeministas. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia. Tú no puedes comprar el viento. No sé si nos están escuchando. Ya estoy al aire, supongo. Bueno, voy a presentar en primer lugar a Andrés Napoli. Él es el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Andrés, muy bienvenido. Y también nos acompaña Pia Marchegiani, que también es otra de las responsables de este importante informe anual que ha hecho la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Lamento que no nos podamos tomar el café con Luber en directo, pero bueno, espero que pronto nos veamos y lo podamos tomar presencialmente. Andrés, ¿cuántos años de FARN y cuántos años de esta sucesión de informes ambientales, ¿no? Qué gusto sostener una actividad durante tantos años tan importante para todos nosotros. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes. ¿Qué tal a todos y todas los que nos escuchan hoy? Un gusto de saludarte. También hacerlo con Pia Marchegiani, yo diría que es el alma mater y la ideóloga absoluta del informe que hacemos cada uno de los años. Este informe ambiental anual de FARN ya tiene 13 ediciones consecutivas. Es la forma en que nosotros creemos que se deben hacer o que hay que hacer las cosas en las cuestiones ambientales. Es decir, siempre decimos que el ambiente no es para entrar y salir, sino que es un proceso de un cambio, implica un cambio cultural, que hay que llevarlo a las políticas públicas y hay que pelear contra viento y marea, porque como dice el informe, estamos en un contexto no solo de pandemia, sino también de avance absoluto de las actividades extractivas. Es decir, las cosas que nos trajeron hasta acá son supuestamente las cosas que nos van a sacar, esa es la idea, y por eso mismo planteamos que la agenda ambiental y los procesos, digamos, que se involucran con las cuestiones ambientales hay que sostenerlo en el tiempo, y ese es nuestro trabajo también y nuestro compromiso.
Pía, bueno, en primer lugar, felicidades por la nueva maternidad y agradecerte que en tu licencia por maternidad nos atiendas. Contanos un poco cómo es que llegamos a esta pandemia. ¿Qué dice este informe de FARN de cómo llegamos hasta acá? Bueno, antes que nada, buenas tardes, María José, y a todas y a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos con múltiples roles, maternidad combinado con otros temas. Bueno, principalmente cuando planteamos esta edición del informe ambiental, como comentaba Andrés, justamente lo que veíamos es, se habla mucho de la pandemia, invade cada ámbito de nuestra conversación cotidiana, nuestras relaciones sociales, laborales, toda nuestra cotidianidad, y no logramos que esa conversación pase a integrar las cuestiones ambientales y hablar realmente de los orígenes que tiene esta pandemia, ¿no? ¿Qué es un virus zoonótico? ¿Y qué es lo que está pasando con el avance indiscriminado sobre los ecosistemas que paradójicamente necesitamos para nuestra propia salud? Entonces, esta fue la preocupación inicial que nos guió en esta edición y bueno, el trabajo de FARN continuado a lo largo de los años, ¿no? ¿Por qué hay una pandemia que nos lleva a tener y a mirar la salud global y al mismo tiempo cómo nos cuesta entender los orígenes y por qué hoy estamos en esta situación y puede ser una primera pandemia de muchas otras más? Bueno, ahí hay un videíto que anda circulando de Greta Thunberg que plantea justamente que este no es el primer virus, que hay una larga serie de virus. Lo que pasa es que los anteriores no eran mortales, pero también tiene que ver con estos modelos de producción agropecuaria, industrializados y el exterminio que vamos haciendo de determinados ecosistemas que van haciendo que los animales y los seres vivientes se vayan desplazando de un ambiente a otro, ¿no? ¿Ustedes creen que en la política internacional alguien está registrando esto? O sea, Antonio Guterres hizo algún comentario, pero de los líderes del mundo hoy, ¿creen que alguien realmente tomó cuenta de esto o hay como un doble estándar, un doble discurso, preocupación por las vacunas, preocupación por la salud? Se consulta a los científicos para resolver el problema, pero no para abordar las causas. ¿Cómo lo ves, Andrés? Es uno de los temas paradójicos que veíamos el año pasado, ¿no es cierto? Era bastante más preocupante el año pasado, que en verdad sí se direccionaba todo, por supuesto, como lo dice el propio Antonio Gutiérrez, la pandemia es algo urgente, es algo que te llama hoy, y todo lo demás, todos los procesos que que soportan, digamos, y que te llevaron hasta la pandemia, porque lo que plantea el video de Greta es que ha habido otros virus, lo que pasa es que fueron endémicos, es decir, fueron localizados. Este es pandémico, digamos global absolutamente, pero que no hay respuestas internacionales al tema, es decir, no hay una mirada estructural, ¿eh? De hecho, a mí me gusta mucho la idea que plantea Boaventura de Sousa Santos, que dice que bueno, este es el inicio de este siglo, esto es lo que marca el inicio de este siglo, ¿no? Como lo fue la Primera Guerra Mundial en el anterior, es la cuestión determinante, lo que te va a cambiar todo. Sin embargo, no hay hasta ahora corrientes de pensamiento internacional que vayan en esta línea. Sí está, por supuesto, la vuelta de Biden al Acuerdo de París, que es un buen dato, digamos, digamos del señor de las cavernas, que era Trump, pasar a que Biden te diga que volvés al Acuerdo de París es una buena senda, pero no tenemos una tendencia en ese sentido. Los países están como encerrados. Es decir, en lo mismo en el informe estamos planteando que la idea tiene que ser a la cooperación, al multilateralismo, a la idea de que los países van a salir juntos de esto, pero hasta acá no hay muchas de esas respuestas. Lo que hay es una competencia, una geopolítica de las vacunas, por ahí pasa la agenda internacional y todavía no tenemos la idea de ir hacia el fondo de la cuestión. A mí me gustaría que repasáramos un poco así el índice y quienes escriben en este informe. Y por un lado, ¿el informe nos trae alguna buena noticia? ¿Quieren empezar por las buenas o por las malas noticias? No sé, ¿el informe nos trae alguna buena noticia? O sea, Argentina y sus políticas ambientales
¿algo bueno sucedió en el 2020 que podamos contar del informe FAR 2021? Bueno, hoy se promulgaba la Ley de Educación Ambiental, eso es una buena noticia. Firmamos y ratificamos Escazú, el acuerdo regional que defiende los derechos de los defensores ambientales, la información pública, el acceso a la justicia. Esos me parece que son dos muy buenas noticias que fueron del año pasado y de pero en el informe ¿hay alguna otra buena noticia? Pía. A ver, si querés, empezamos contando el cuento por el final, ¿no? Sí, nosotros vemos que hay, bueno, si hay pasos positivos o pasos en la dirección correcta, como le ponemos al capítulo, y que tienen que ver justamente con, otra vez, el motor que es la ciudadanía, los movimientos sociales, las organizaciones de distinto tipo, que cada vez son más y diferentes, feministas, de jóvenes, justamente que están empujando por esta agenda ambiental y que están llamando al debate, a la discusión. También mostramos o reunimos una serie de aportes que hablan de ya como decir, bueno, empieza a haber discusiones más profundas y caminos posibles como alternativas a todo esto que nosotros al inicio del libro planteamos como los principales problemas en las agendas extractivas, que justamente fueron las que siguieron funcionando aún en tiempos de pandemia y en tiempos de aislamiento obligatorio. Entonces, mostramos que hay pasos en la dirección correcta, el tema de la educación ambiental, sin dudas, Escazú, los debates parlamentarios que avanzan, la discusión parlamentaria, pese a los obstáculos y los lobbies, están funcionando y van avanzando, y hay una agenda legislativa importante que esperamos que siga avanzando también en este año. Y después también en el cierre mostramos cuáles serían las líneas de los caminos alternativos para alternativas a la minería, en la cuestión energética, en la cuestión del agro también. Entonces, están abiertos todos esos mecanismos y sobre todo la necesidad de discutir y debatir más en profundidad esa idea del horizonte de desarrollo, qué es lo que podemos hacer nuestros países y cómo discutir, salir de esto de la trampa de las divisas, ¿no? Porque si no estamos como en un círculo vicioso y queremos pasar a uno virtuoso. Claro. Una primera preocupación que tenemos, por lo menos nosotros, es esta idea de, sacar adelante al país, el desarrollo, y nosotros y nosotras venimos hablando de un mal desarrollo, que es el título de un libro de Maristela Svampa y Enrique Viale, que también son dos de los que escriben en este informe FAR y nos traen la información de un pacto. Ellos están propiciando un pacto a nivel latinoamericano. ¿De qué nos hablan en esa propuesta? Dale vos, Pía. Bueno, principalmente tiene que ver con justamente dar respuesta a las agendas ambientales, pero también las agendas sociales, ¿no? Somos la región más desigual del mundo, la región donde defender la naturaleza es lo más peligroso, cuesta la vida, cuesta caro, y donde tenemos que definir nuestra agenda ambiental hacia la región, la agenda social y ambiental de la mano. Entonces ahí aparecen propuestas que también tienen que ver con colocar al paradigma de cuidado en el centro, el cuidado en sus diversas acepciones y sentidos, la agenda feminista, el cuidado de las futuras generaciones también, que es lo que nos traen los jóvenes, el cuidado de los ecosistemas que necesitamos para la vida misma. Empezar a cambiar un poco la forma en que veníamos pensando, ¿no? Y ahí también están las cuestiones, cómo se va a financiar esto, y cuestiones vinculadas al impuesto a las riquezas, o cómo generar también la base que el Estado por ahí necesita para dar estos pasos, y cómo repensar, toda la constelación de relaciones sociales y políticas. No sé, Andrés, si vos querés ahí también agregar algo. O sea, lo que es interesante de esto que estás comentando es que el informe FAR, que ahora vamos a entrar punto por punto en los diagnósticos y análisis críticos de las cosas en las que estamos mal, también acompaña una serie de propuestas e iniciativas, por lo menos para encaminarnos hacia un cambio, ¿no?
Sí, a mí me parece que es un poco lo que ha hecho, lo que hace la pandemia, ha acelerado muchas cosas. Es decir, se habla del año en 10, ¿no? Es decir, lo que vas a hacer en 10 años lo vas a hacer en 1, esa transición rápida. Me parece que quiero retomar un poco con lo que vos planteabas, la idea del mal desarrollo, un poco para revertir o mirarlos de una perspectiva distinta. Es decir, el capitalismo y el desarrollo han hecho muchos aportes a la vida en general. Es decir, han curado enfermedades, han alargado digamos, la expectativa de vida de las personas, se han mejorado muchas cosas la calidad de vida, han desaparecido las guerras mundiales, digamos, es un episodio o procesos menos complejos como los que existían. Lo que pasa es que ahora llegó el momento de pensar de otra forma, es decir, uno no tiene que negar el desarrollo, es lo que tenemos hoy, y a partir de aquí en más, los límites planetarios están reclamando otra cuestión, porque si no, estos diálogos los tenemos con los familiares. ¿Cómo? Tenemos que volver todo para atrás, tenemos que ir a la etapa de las cavernas, volver al campo. No, ese es el debate absurdo que te plantean realmente los que en verdad no quieren los cambios. Lo que hay que hacer es proponer otras ideas, y esas otras ideas surgen primero de tomar conciencia. Y tomar conciencia que no se pueden hacer las mismas cosas que se hacían antes, porque llegamos hasta acá por muchas de esas cuestiones que hicimos mal. Entonces, lo que hay que hacer es tomar los aprendizajes y partir de alguna forma en una dirección distinta, que, como decimos nosotros, tiene que tener un piso, que es la inclusión social, y un techo, que son los límites del planeta. En esa banda nos tenemos que mover, porque si no, fundamentalmente, cuando queremos subir muchísimo los niveles de acumulación, los niveles de riqueza, etcétera, estamos superando fuertemente los límites planetarios y perforando mucho los pisos de la inclusión social. Hay que trabajar en esa línea. Por eso, con esto termino, justicia ambiental es justicia social. Es que además no puede haber justicia social sin justicia ambiental, porque básicamente cuando hay dramas ambientales o ecológicos, las personas y los colectivos más golpeados justamente son los sectores más vulnerables, los que están fuera del sistema. Pero bueno, hay 4 o 3 temas muy cruciales en el informe FARN 2021 que nos parece que son bastante representativos de las cosas que no están muy bien. Por supuesto, hay como 2 ejes en todo lo que analizamos que tienen que ver con cambio climático y lo que no se ha hecho de lo que se debería haber hecho en función de los compromisos asumidos, y el otro gran eje tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad y las acciones que se están llevando adelante desde el supuesto desarrollo que impactan en que seguimos perdiendo especies. Esos 2 ejes atraviesan las diferentes políticas, pero hay algunas áreas de nuestra economía o de nuestro modelo de desarrollo que son los más críticos. Si bien cuando se habla de cambio climático se suele tener en cuenta y registrar el tema de los combustibles fósiles y del efecto invernadero de los combustibles fósiles, son pocas las personas que saben el impacto sobre el cambio climático de nuestra máquina de producir agropecuaria, ¿no? Entonces ustedes tienen un capítulo muy provocativo que se llama La máquina agrícola, divisas a cualquier costo. ¿De qué da cuenta este capítulo que nos habla de los incendios y bueno, de la agricultura industrial? Pía, no sé, ustedes digan quién habla. Sí, dale. Sí. Bueno, empiezo yo y en todo caso ahí complementa. Bueno, habla un poco de los impactos ambientales de justamente del modelo agroindustrial. Lo que tiene también de novedoso esta edición del informe es que tratamos de traer testimonios de los territorios. Justamente tuvimos un año problemático en términos de biodiversidad, los incendios, también la deforestación, pese al parate que teníamos de actividades económicas, siguieron aumentando las superficies deforestadas. Entonces traemos acá un colectivo de artículos que justamente que cuestionan o que ponen en relieve justamente los distintos tipos de problemas ambientales y sociales vinculados al modelo agrícola y al agroindustrial especialmente. Y ahí, bueno, nombramos algunos de los temas e invitamos a algunos especialistas a hablar de esto.
Sí, también revisamos los números, por ejemplo, vinculados a la cuestión del fuego, y ahí están los datos de los informes que se hacen del área de investigación de FAN, María Marta y Paola, justamente trabajando el tema de los costos, cuánto nos sale realmente los incendios, no solo en términos económicos, sino también en términos de recuperar esos ecosistemas. Andrés, esto... Sí. Me parece que ahí tenemos el tema de los incendios, el avance de la frontera sojera, pero también hay un tema del modelo de producción agro, ganadero, industrial, que está afectando de alguna manera no solamente los temas que tienen que ver con pérdida de biodiversidad, sino también cambio climático. Y Andrés nos decía que no se trata de volver a las cavernas o de todos, no sé, tener la huerta en casa, aunque algunas cosas son posibles de hacer desde lo individual, pero se está hablando mucho de soberanía alimentaria, se creó un área en un ministerio, hay políticas contradictorias, hay avances por un lado y cosas que siguen mal por el otro. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Yo creo que no hay políticas, hay arrestos, como se dice, ¿no? Hay alguien que propone un programa, consigue un espacio institucional, cae simpático, es más o menos como se establecen las políticas ambientales en la Argentina, lamentablemente. Entonces, lo que yo no diría es no hay políticas, hay iniciativas. Dentro de esas iniciativas, bueno, tenemos lo que uno debería tratar de plantear es que estos procesos tiendan a consolidar la agenda ambiental, porque si no, yo creo que Pía lo esbozó un poco en el inicio, y vos también lo comentaste, esta idea de lo que es la trampa de las divisas. Es decir, tenemos una situación crítica en el sector externo de la Argentina, necesitamos producir divisas, ¿cómo hacemos para producir divisas? Y hay que mercantilizar la naturaleza, seguir adelante con la explotación de recursos naturales, entonces modelo agroindustrial, digamos, desde el punto de vista agropecuario, avanzar sobre los territorios que hoy no están, digamos, que están bajo bosque nativo, y entonces ahí el problema, hay que prender fuego el bosque, y ahí tenemos el problema de los incendios. Hay que avanzar con todos los proyectos mineros que hasta ahora estuvieron parados, porque precisamente están en zona de glaciares y periglaciares y se reactivan. Ahora está el proyecto que se reactiva en San Juan, José María, está Agua Rica, en Catamarca, está el proceso en Chubut, todas cuestiones que no estaban hasta acá, pero la pandemia les da la oportunidad, porque se necesitan divisas a cualquier costo, más subsidios para vaca muerta. Entonces, el proceso, como se ve, es como un perro que se quiere morder la cola. Es decir, necesitamos más divisas, más explotación de recursos naturales, por eso tenemos que deteriorar más el territorio y hacer lo mismo que nos ha traído hasta acá. Ese es el proceso en el que estamos, y todo ese proceso tiene dos consecuencias. Primero, ya que mencionaste el acuerdo de Escazú, la democracia ambiental no ha llegado al ambiente. La democracia ambiental está muy retrasada en esos términos. En los territorios se ve claramente la violación de los derechos en todo sentido, en América Latina en general, en Argentina en particular, y por eso es que claramente todos los regímenes de procesos de actividades funcionan bajo regímenes de excepción, legal, económico, subsidios, etc. Así que lo que estamos planteando son otro tipo de miradas y la posibilidad de empezar a pensar en alternativas. Estos procesos lo que hacen es negar las alternativas. Por eso Argentina o va en una línea de ir abriendo cada vez más alternativas, o va a terminar consolidado como país de ingresos medios bajos, como en el caso que estamos en este momento, sin posibilidades, ¿no? Vos, entre los distintos temas que mencionaste allí, volviste al tema de la minería y obviamente nuestra preocupación total porque vuelvan este tipo de emprendimientos, pero creo que hay una ciudadanía resistiendo a todo lo que dé en este tipo de instancias, ¿no? Lo vimos en Mendoza, lo vimos en Chubut, lo estamos viendo en Catamarca. ¿Cómo se sostiene la democracia representativa votando proyectos y avalando cuestiones que la ciudadanía está rechazando, repudiando en las calles? Es como una tensión que se suma a otras preocupaciones en este momento de pandemia, de salud y de otra índole económica, pero es un tema grave, ¿no? Que no haya registro o que se gobierne a espaldas o contra la voluntad general.
Quizá para aportar también otro elemento que no es la respuesta a lo que estás diciendo, María José, pero justamente desde el gobierno se busca, por ejemplo, reeditar un plan de desarrollo minero a 30 años y se vuelve a involucrar las mismas discusiones, ignorando las cuestiones sociales, ambientales, la gente en la calle, las resistencias, la evidencia científica en algunos casos. O sea que sí, que evidentemente esto que decís, estoy dando un ejemplo de que sí, que es muy profundo. Y de todas maneras existen también sensibilidades políticas y actores de los sectores políticos que están recibiendo esta agenda, y nos parece importante justamente resaltar esto, que así como no hay grieta a veces en el apoyo de las actividades extractivas, tampoco lo hay en algunos pocos legisladores que por ahí son más sensibles a estos temas. Entonces me parece que hay algún camino por allí, hablando de lo que llega a la política pública, al lugar que es el Congreso para crear las leyes que pueden cambiar algunos temas. Y después no queda otra que seguir también recurriendo a la justicia, buscando que digamos, que se cumplan las normas que existen, que están vigentes hace mucho tiempo también, ¿no? ¿Ustedes creen que en los temas de minería, en los temas de agrotóxicos, en los temas donde hay violaciones al Estado ambiental de derecho, la justicia está actuando correctamente o está dándonos alguna expectativa? Y es una pregunta que no tiene una respuesta absoluta. Es decir, si yo me guío por los últimos casos que han pasado, te diría que me preocupa mucho el accionar de la justicia penal, sobre todo. Lo que ha pasado en Catamarca es que a las personas que, digamos, están marchando en defensa de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que impide llevar adelante los proyectos megamineros, los metieron presos y le generaron causas ambientales individuales y colectivas. Penales, individuales y colectivas. Entonces, tenemos una situación muy difícil en el cual es necesario, por ejemplo, que uno de los instrumentos que hoy ya está vigente, que es el Acuerdo de Escazú, comience a proteger a ese tipo de personas. Porque una cosa es establecerlo, lo digo, digamos, porque hemos trabajado mucho en ese tema, establecerlo en un texto internacional. Ahora hay que empezar a proteger a la gente, porque si no la gente dice cómo me protege esto a mí, porque en definitiva lo que hacen esas personas es proteger la vigencia de la legalidad. Así que ahí tenemos una brecha que hay que empezar a trabajar. Y es necesario que, digamos, que, como decimos, los procesos, la democracia lleguen a todos lados y sobre todo a los territorios. Por eso creo que este año hemos hecho tanto hincapié en los territorios. Es ahí donde están las dificultades y las violaciones principales a los derechos humanos. En los territorios están los ciudadanos, los estudiantes, los jóvenes, las comunidades, los distintos colectivos. Son ellos los que sufren en carne propia las consecuencias de la falta de democracia, María José. Hay otro capítulo que habla de una transición energética justa y sostenible. Hemos hablado muchas veces sobre este tema y básicamente pensando en energías limpias, pero bueno, pareciera que de los fósiles es como vamos de mal en peor, porque si vaca muerta es lo que va a reemplazar al petróleo, estamos en problemas, y también en algunos casos hay algunos biocombustibles que, si bien no implican ser combustibles fósiles, están agudizando los problemas del uso de agrotóxicos y del corrimiento de la frontera sojera. ¿Hay algún registro de esto? Ustedes también tuvieron para este informe entrevistas con varios diputados de distintos bloques para preguntarles cómo estaba la agenda parlamentaria. ¿Se cruzaban estos temas o simplemente hablábamos de los proyectos de ley, o estos temas estuvieron en el diálogo de esa agenda? Dale, Pía, vamos uno y uno, dale. No, adelante si querés. Básicamente, perdón, a ver, sí, es más complicado establecer el diálogo de esta forma, pero lo que yo diría es, hay una idea que realmente, digamos, está clarísimo a nivel internacional que la era del petróleo está terminando, eso está claro, pero también está claro que la Argentina
tiene el 85% de su matriz energética soportada en el petróleo, ¿va? Sea gas o sea, digamos, petróleo propiamente dicho. Entonces, la idea es cómo caminás en la transición, hacia dónde vas, cómo salís. Y entonces, está claro que las energías alternativas no van a florecer como el pasto. Es decir, van a necesitar un apoyo, sin lugar a dudas, una política, una tendencia, una mirada, digamos, de impulso. Eso no está sucediendo actualmente. Es decir, está claro que la Argentina está súper crítica en términos de subsidios, pero los subsidios y el apoyo a las energías, o lo que tiene que florecer, está el petróleo. Es decir, Vaca Muerta se lleva y se come todos los subsidios que están destinados de alguna forma a la energía. Entonces, ahí hay una situación en la cual transitar. Espero que no lo hagamos a los golpes. ¿Qué significa esto? A los golpes es que el mundo te diga que tenés que ir para ese lado y te comience a castigar los productos producidos de una forma que no son, digamos, vinculados con la protección del clima, y esas transiciones, en vez de ser ordenadas, con base con tener industria que las soporte a nivel nacional, personal capacitado, etcétera, sean realmente de manera crítica. Yo creo que las energías renovables nos dan una oportunidad también para cambiar un poco hasta inclusive la conformación del país. Imaginemos un país con energía descentralizada, no toda la energía fluyendo del interior hacia la ciudad, hacia el área metropolitana de Buenos Aires, sino que la energía está en cada uno de los lugares donde se la necesita. Es casi un cambio paradigmático en términos geográficos y de descentralización política inclusive. Así que hay que mirarlo. Yo creo que el gran proceso de países como los nuestros es una mirada y una apuesta a los municipios, es decir, una mirada hacia la descentralización poblacional, geográfica y económica. Y la energía tiene que ver con esto. Así que hay que apostarle también a la energía descentralizada, que es la renovable. Qué bueno. Pía, ¿nos contás de qué hablaron con los diputados y diputadas que entrevistaron para este informe? Sí, bueno, básicamente ahí para lo que hicimos fue tratar de ver cómo veían los problemas ambientales y cuál era la agenda, cuáles eran las prioridades legislativas, principalmente cuáles eran los proyectos que tenían en cartera, cuáles eran los obstáculos que podían encontrar y ver al interior tanto de sus propios partidos como de la oposición. Y ahí digamos, en las respuestas obviamente no había mayores obstáculos, digamos, por decirlo de alguna manera, sí de posibles lobbies externos y ajenos, pero bueno, lo que costó más es la reflexión intrapartido de posibles resistencias de otros sectores de las mismas coaliciones, porque entrevistamos a dos coaliciones, digamos, grandes, diversas, que a su interior tienen una cantidad de variantes también. Pero sí vemos que la agenda ambiental o que los temas que preocupan, por lo menos desde lo declarativo inicial, son similares. Hay mucha más posibilidad de puentes en líderes de dos coaliciones distintas en temas ambientales que diferencias profundas, más allá de otros temas y cómo esto se cruza con otras agendas económicas más duras, ¿no? En estos temas sí hay algunos puentes posibles, digamos. Que después eso no termine siendo arrebatado por lobbies internos, como pasa, bueno, hablamos de la ley de humedales. Ahí la realidad de facto es otra, los lobbies están de todos los colores, digamos. Sí, porque la ley de humedales finalmente quedó varada, ¿no? ¿En qué está? La ley de humedales, digamos, está atravesando su tercer ciclo de nacimiento, si se quiere, ¿no? Y en este tercer ciclo, bueno, hubo un avance el año pasado, por supuesto, en lo que llamamos la agenda de los golpes, es decir, los incendios te llevaron a que el Congreso tuviera que sentar a tratar la ley de humedales, precisamente porque los incendios arrancaron de los humedales, en la zona del litoral, después fueron por todo el país, ¿no? Pero bueno, se logró por lo menos tener un dictamen de la Comisión de Ambiente, pero a partir de ahí lo que se llama el Pac-Man de los lobbies legislativos comienza a funcionar. Es decir, uno ve las reuniones de las comisiones al plenario, pero no ve el Pac-Man funcionando en horario nocturno o donde no están las cámaras prendidas. Entonces hay que empezar a mirar estos temas. Por eso está claro que los enemigos de estos procesos son los lobbies. Y me parece que por eso estamos intentando, con todos los movimientos que existen, claramente lo que llaman los movimientos, las tribus urbanas jóvenes ambientales, hacer que este proceso avance, unido también con el apoyo que tienen los territorios,
pero hoy en día hay que caminar hacia que la Comisión de Agricultura dé dictamen, porque hay tres pasos que dar. Primero ambiente, segundo agricultura y después intereses marítimos, otra cosa que tampoco se entiende mucho, pero bueno, son ahí en esos lugares donde se terminan de erradicar los bloqueadores, y esperemos que esta vez podamos tener ley de humedales, porque se ha hecho un esfuerzo importante. Además de humedales, ¿hay alguna otra ley importante que esté varada? Bueno, ahí nosotros en estas semanas, junto con otras organizaciones colegas como EcoHouse y Vía Silvestre, junto con La Nación, hemos sacado el monitor legislativo ambiental. Les recomiendo que entren a La Nación y lo puedan mirar. Ahí estamos planteando una agenda de temas legislativos, y dentro de los temas que estamos enunciando, me parece que algunos ambientales propiamente dicho, está la idea de promover la incorporación en el Código Penal de los delitos ambientales, un tema central, porque eso nos va a permitir, digamos, atacar las conductas y castigar las conductas de los que dañan el ambiente. También algunas herramientas de planificación y de desarrollo estratégico, como es la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica, que son herramientas muy importantes que todavía el Congreso no ha tratado. Argentina es uno de los países que se da el lujo de no tener esta herramienta a nivel de América Latina. Así que tenemos varias herramientas, muchas, podemos mencionarlas todas si querés, pero son un montón, y la idea de este monitor que estamos promoviendo es que tengamos una agenda legislativa proactiva, no que vayamos a la retaguardia y a la reacción cuando aparece un tema determinado, sino que tengamos una agenda para recorrer, y eso es un poco la idea, y bueno, hay que trabajar ahí. Y a la gente que quiere bajar el informe, ¿lo puede bajar de dónde? Está en la página www.farn.org.ar, YAF. Está en la página nuestra, directamente se puede descargar, y también si quieren su versión en libros, son poquitos ejemplares, pero también está ahí el contacto para pedir si quieren una versión en papel también. Bueno, querido Andrés, estamos estos días ya de que se cumpla un año más del fallo histórico de la Corte, de la causa Mendoza, donde somos compañeros en el cuerpo colegiado, bregando por el saneamiento del riachuelo. Entonces no te puedo dejar ir sin que me digas tus reflexiones frente a estos 13 años. Ya son 13 años, es un adolescente nuestro fallo. Sí, pensaba que me iba a ayudar el reloj, María José, y se iba a terminar el programa antes que viniera esta pregunta. Pero bueno, esto es parte de lo que se llaman los procesos de largo plazo. Y creo que ahora hay que ser más sincero que nunca. Es decir, en esta vamos a sinceridad brutal. Estamos muy complacidos de que haya habido un fallo de la Corte, de que ese fallo haya respondido a una necesidad, que es el saneamiento del riachuelo, y que si no existía un fallo de la Corte, realmente los gobiernos ni se iban a dar por enterados de esto que sucedía, porque como decimos, el riachuelo es el lugar de nadie, ni es de la ciudad, ni es de la provincia, ni es de la nación, es de nadie, y las consecuencias las sufre la gente. Bueno, fallo existió, el fallo se comenzó a implementar muy bien en los primeros años, como todo, la escoba nueva va barriendo bien, y después se empezó a deshilachar. En este tiempo se perdió. Primero la justicia comenzó a dejar de lado el proceso, diría yo claramente. El defensor del pueblo, que es la cabeza del control, no está nombrado, está ausente, y por eso quedaron solo las organizaciones no gubernamentales que obran sin ningún tipo de presupuesto y ayuda pública. Es decir, hacen un trabajo de carácter voluntario con lo que yo le llamo la probation in aeternum, es decir, estás condenado a quedarte a monitorear el riachuelo sin tener ningún elemento que te contribuya a que eso suceda. Estamos hablando de una causa que en un juzgado involucra más de 1/3 de la totalidad de los expedientes que circulan en un juzgado federal. Imagínense el volumen. Por eso mismo creo que ha llegado el tiempo de ser muy sinceros y saber qué se va a hacer con el control del riachuelo. Porque si no, esto va degradando en una pendiente en la cual claramente se quedará como siempre, donde el gobierno hace lo que se le canta o lo que se le ocurre con el dinero que le dan para tratar el riachuelo. En esto quiero ser totalmente sincero y estoy ciertamente en este tiempo un tanto desesperanzado, pero quiero claramente, como decimos, a veces las maratones tienen esas cosas que llaman la pared, que hay que pasar, qué sé yo, los 30 kilómetros para seguir. Bueno, estamos en ese tiempo con el riachuelo. Bueno, queridos Pía, Andrés, agradecerles muchísimo que hayan estado compartiendo esta tardecita de Café con Luber y pandemia. La verdad que son tiempos duros para todos y bueno, nos da mucha alegría que
que sigamos trabajando juntos, que tengan como siempre una lectura y un análisis fino de los temas que nos importan y preocupan y de los que nos deberían importar y preocupar un poco más y mucha gente no conoce. Así que les agradezco mucho y les doy un segundo, unos minutos de cierre con sus más esperanzadoras frases para salir de la pandemia revalorizando nuestra armonía con la naturaleza. Dale, Pía. Realmente, bueno, muchas gracias María José y esperamos, digamos, seguir construyendo en conjunto, ¿no? Que estos problemas que parece que llegaron para quedarse necesitan justamente más ideas, más trabajo constructivo y más posibilidad de diálogo superador de lo que ya venimos teniendo, ¿no? Tenemos que poder imaginarnos un horizonte distinto para Argentina, para nuestras sociedades. Sí, en mi caso, decir que, bueno, como hemos constatado con la experiencia, los temas ambientales los mueve la sociedad y hay que seguir consolidando digamos, ese movimiento para que se vaya transformando lentamente y gradualmente en políticas públicas. Es decir, la sociedad tiene que promover políticas públicas y ese día vamos a empezar a encontrar respuestas. Bueno, les mando un beso grande, les agradezco muchísimo que nos hayan dado este tiempo y bueno, nos seguimos encontrando en las redes y en el laburo, más allá de que a veces no nos vemos, estamos en la brecha. Gracias Andrés, gracias Pía y seguimos con más Café con Luber. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Bueno, y contarles que nos queda cómo sigue nuestro proyecto de mujeres cuidadoras a una ciudad que nos cuide a todos. En primer lugar, ya hemos tenido 3 talleres en la Comuna 4, en la Comuna 8, en la Comuna 15 y este sábado 12 vamos a estar en la Comuna 13. Es muy importante que entren a las redes sociales de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, al Facebook o al Twitter, o de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, o a mis propias redes, Lubertino, María José Lubertino, para inscribirse. Estos talleres tienen por objeto un tema que tratamos varias veces en nuestro programa, que es el tema de los cuidados, como una necesidad, como un derecho y también como un trabajo. El rol que cumplimos las mujeres y cómo es que las mujeres, por esta situación en la que nos encontramos inmersos de este sistema patriarcal, hacemos el 80% del trabajo doméstico no remunerado, de cuidado de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, y cómo requerimos de una infraestructura en las ciudades que nos dé ayuda, soporte, sostén para revertir esta tarea que hacemos invisible e invisibilizada y desvalorizada. Por eso es tan interesante, porque vamos combinando toda la sabiduría de las feministas que han desarrollado teoría y práctica de la economía feminista, de la economía del cuidado, y todos los desarrollos teóricos y prácticos de las compañeras urbanistas, el urbanismo ecofeminista. Entonces, le estamos entregando información, documentos, videos, herramientas a las mujeres que están en los territorios, en muchos casos poniendo el cuerpo para enfrentar estos cuidados en la vida cotidiana y a veces colectivamente en sus barrios, para que podamos hacer una vuelta de página. Estamos buscando las mujeres líderes que vamos a hacer los cambios que hacen falta en la ciudad de Buenos Aires para que no sea más una ciudad que nos descuida, sino que pase a ser una ciudad que nos cuide a todos. Para eso entonces el sábado 12, en nuestro cuarto taller de 15 a 18 horas,
estaremos en Zoom, en las redes sociales vas a encontrar los links para inscribirte y bueno, las que están interesadas nos escriben o nos llaman a la radio y les damos los datos. Y también quiero compartirte que mañana, durante toda la mañana, vamos a estar todas las organizaciones sociales en un foro convocado por CEPAL, que es Naciones Unidas para el Cono Sur. Este foro va a estar tratando los temas de protección social, ¿sí? Todo el sistema de seguridad social, lo que tiene que ver con la protección social a adultos mayores, a personas con discapacidad, a personas en situación de vulnerabilidad y la discusión, como lo charlamos hace algunos días también, sobre el ingreso ciudadano mínimo o lo que se llama también renta básica universal, esta propuesta para que todas las personas tengan un acceso a un mínimo básico en igualdad de condiciones, que se financia a través del sistema impositivo. Es muy interesante si pueden ingresar. Mañana también voy a estar poniendo los datos y los links para que se inscriban en ese seminario de CEPAL. Y el miércoles a la tarde vamos a estar de vuelta con nuestra campaña Agua para la Vida. Vamos a estar hablando del uso de los agrotóxicos. Ustedes saben que tenemos una campaña a nivel nacional donde nos damos cita todas las organizaciones ecologistas, las asambleas que están peleando por el agua, contra la contaminación de los ríos, contra la contaminación de todas sus formas, pero especialmente quienes están luchando a lo largo y ancho de la cordillera contra formas de uso del agua que tienen que ver con la explotación sojera o la explotación minera y el cómo los agrotóxicos terminan contaminando los ríos, cómo el cianuro y otros químicos que se usan para la explotación minera terminan contaminando los ríos y cómo esto también afecta la vida, la salud de las personas. Esa campaña de Agua para la Vida estamos llevándola adelante a lo largo y ancho del país y también estamos posteando de manera permanente videos, materiales y hacemos una vez por semana una transmisión en vivo, online. Hemos estado hablando de la agroindustria, vamos a estar hablando ahora de los agrotóxicos y de la explotación sojera que contamina el agua. Y por último, no quiero dejar de mencionar de vuelta nuestra campaña para que estamos juntando firmas por la costanera para que no vendan la costanera. Vos sabés que hemos iniciado junto con el senador Mariano Recalde, varios legisladores, pero fundamentalmente sobre la base de la propuesta de muchas organizaciones de la sociedad civil, esto que es una iniciativa popular para que no se avance en la legislatura con la venta de la costanera norte. También presentamos un grupo de organizaciones que nos denominamos Colectivo Tierras Ferroviarias Verdes, 5 proyectos de ley para que haya una recuperación de los playones ferroviarios que hoy no están siendo utilizados, que son playones ferroviarios verdes, en Liniers, Villa Urquiza, Palermo, Caballito y Colegiales, para que esos espacios verdes ferroviarios, que son tierras nacionales, pasen a ser espacios verdes de uso público y abiertos como parques, grandes parques en la ciudad de Buenos Aires. No necesito repetir porque lo hemos dicho varias veces en el programa, tuvimos invitados de Colegiales y tuvimos invitados también de Caballito la semana pasada, que la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad dice en su página web que hay 6 metros cuadrados por habitante. Sin embargo, el relevamiento que hicimos los vecinos indica que hay nada más que 3 metros cuadrados por habitante de espacios verdes y que también lo hemos dicho varias veces en el programa y hemos tenido también invitadas que nos han contado
cómo hasta el arbolado de alineación de las calles es mutilado, es talado, perdemos los espacios verdes, perdemos los árboles, perdemos la calidad del aire que respiramos en la ciudad, y esto además en pandemia se vuelve todavía más grave. Por eso es tan importante que te sumes, y podés encontrar en mi Facebook, en mi Twitter, los mismos proyectos y la manera de ingresar tus datos para sumarte a las firmas de estos 5 proyectos de ley. Estamos teniendo reuniones y entrevistas con diputados y diputadas de los diferentes bloques, entusiasmándolos para que ayuden a impulsar estos proyectos de ley que además en un tiempo de pandemia se vuelven más necesarios que nunca. Creo que la gente empezó a comprender la importancia de tener acceso al sol, de tener acceso al aire puro, en este momento en el que no podemos ni siquiera salir de nuestras casas, por lo menos poder ir a una plaza, a un parque, se vuelve algo imprescindible. Lo hemos vivido en los fines de semana donde todo está cerrado, aunque sea salir a caminar unas pocas cuadras, es un desahogo, en un contexto en el cual el gobierno de la ciudad ha modificado el código urbanístico, el código de edificación, y ha permitido que lo que se construye, contrariamente a avanzar, a progresar, a tener viviendas más amigables, cada vez han autorizado a construir viviendas más pequeñas, con menos luz, porque permiten construir más en altura, le quitan luz a los contrafrentes y a los edificios que antes al menos tenían un rayo de sol que entraba. Entonces, esto que estamos planteando es muy importante hacia nuestra calidad de vida, y estos parques verdes en la ciudad de Buenos Aires no son simplemente un parque para los vecinos de Caballito o Colegiales o donde esté localizado el parque. Recordemos que los grandes parques de la ciudad de Buenos Aires, como es el Parque 3 de Febrero, como es el Parque Roca, como es la Costanera, como es la Reserva Ecológica, son utilizados por todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y también por los vecinos de El AMBA, de la región metropolitana. Así que bueno, muy contentos y contentas con la promulgación de la Ley de Educación Ambiental hoy. Que nuestro presidente haya hablado de este tema es particularmente relevante, pero también estaría bueno poder conectar los temas de los que hoy hablamos con la gente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, los temas de los que hoy hablamos que nos preocupan vinculados al modelo de desarrollo económico, poder conectar estos temas con lo que sucede en materia ambiental. No hay manera de cuidar el ambiente si no replanteamos la relación con la naturaleza y el modelo actual de desarrollo. Si seguimos inmersos en un modelo de desarrollo extractivista, es muy difícil que podamos recuperar la soberanía alimentaria, la calidad de vida de la población, que podamos no tener un escenario en el cual, si no es este COVID, otros sean los virus que nos vuelvan a atacar, o tener graves situaciones como las que genera el cambio climático, en la medida en que los mares avanzarán sobre los territorios, el cambio en la temperatura sobre el planeta va a ir determinando cambios gravísimos en la pérdida de especies, que es lo que estamos viviendo, y fundamentalmente esto nos afecta a nosotros, nosotras, seres humanos, como parte integrante de esa naturaleza. Así que me despido hasta la semana que viene, agradeciéndole muchísimo a Hernán por la operación técnica, a Maxi y a Jonathan por permitirnos compartir este espacio de Radio Sónica, que en nuestro caso ya lleva 6 años, y por supuesto agradeciéndole a Lía Ramos y a Constanza Urdán Pilleta de la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, que nos ayudan con la producción periodística. Así que bueno, será hasta la semana que viene. Esto fue Café con Luber. A cuidarse.
quedarse en casa. Gracias. Chao. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman.